Porque si tú con la vara que mides, ¿qué cosa? Vas a volver ¿a qué? A ser medido. Mira a tu hermano con qué vara estás midiendo. Dile a tu prójimo, a tu suegra, a tu suegro, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Aleluya. Te conviene medir con una vara de misericordia. Dile con una vara de misericordia. Dice que estaba, fíjese, en ese tipo de inconvenientes, de limitaciones, vamos a decir así. Había una tremenda, estaba el Espíritu sobre él y había una tremenda revelación. Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo, dice, que no vería la muerte, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La niñez es muy importante porque marca tu personalidad como adulto y como joven y adulto. Israel era un pueblo que tomaba la ley de Dios con mucho respeto. Tomaba, claro, se iban al extremo también algunos, los fariseos, con sus filacterias. Pero instruían al niño en su camino. Dice que cuando caminaban, porque así lo decía la ley, tenían que estar diciéndole los mandamientos, decretos y estatutos. Cuando caminasen tenían que enseñarle, diga conmigo, enseñarle. Y lo que ellos recibían justamente marcaba. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que es fe y de lo que es la misericordia, que son dos hábitos. Entonces, bueno, venimos de un pueblo gentil que no hemos creído en el Dios vivo y verdadero. Y tenemos una fe basada, bueno, en imágenes. Y una fe basada en supersticiones. ¿Ah? Si caminas de rodillas y haces esto, lo otro, y hay personas que se crucifican por causa de una fe que no tiene que ver con la palabra de Dios. Pero nosotros venimos de un pueblo que no tiene una verdadera fe. Diga conmigo, no tiene una verdadera fe. Tenemos supersticiones. Pero ahora ya, bueno, hemos venido a este camino. ¿Cómo viene la fe? Por el oír a tu abuela. A mí mi abuela me hablaba del tunche, bueno, mi tía, que es anciana, me hablaba del tunche y del maligno. No me daba fe, me daba temor. Y me hablaban cosas así, de esto que lo otro, de las supersticiones y estas cosas. Pero ahora, amado hermano, tú tienes ahora la palabra y ahí tienes que escucharla y tienes que escudriñarla y tienes que alimentarte de la palabra, porque ahí está la base de tu fe. Ahí está la base de tu fe. Dile a tu hermano, la base de tu fe. Lee la Biblia, dile. Este hombre, escúcheme, este hombre tenía dos características, dos cualidades. Tenía fe y tenía misericordia. Era inclinado a perdonar. Yo tengo que estar insistiendo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Ya has ofendido, tienes que volverle a perdonar. Y perdonar es olvidar. Y si es tu mujer, tienes que volver a amar. Y tienes que perdonar. Y tienes que perdonar sin condiciones. Porque Dios cuando perdona, Él no pone condiciones. Tienes que perdonar como Dios perdona. No como tú crees que perdona. Te perdono, pero. Entonces, ese pero ya no es verdadero perdón. Te perdono, pero ya no es verdadero perdón. Ya no está eso en mi Biblia. Porque cuando Dios te perdona, echa tus pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de lo que tú le has hecho. Denle un fuerte aplauso porque se lo merece, porque Él es grande en misericordia. Este hombre, imagínense, una persona, veo que él estaba enseñado en lo que es la fe y tenía el hábito de hablar en fe, de pensar en fe y de actuar en fe. La fe está asentada en el corazón. Con el corazón dice que se cree y de la abundancia del corazón háblala.
Cuando una persona cree, a ver, escúchale a la hermana, a ver si cree. Siéntate con ella y después que se ha ido el culto, siéntate a ver qué te habla de sus problemas. Porque te habla fe o incredulidad. Porque de la abundancia del corazón, háblala. 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 Se sientan ahí y están ya hablando, dudas, temores, errores. Y eso no es fe. Diga conmigo, eso no es fe. Y él estaba enseñado en la fe y en la misericordia, y era un hombre que tenía como cuando tú tienes un hábito, ese hábito marca tu carácter y marca y define tu personalidad. Nacemos de nuevo. Entonces hay que ser enseñados en estas dos cualidades de la fe y la misericordia, para que el Espíritu de Dios nos revele, nos hable. Él tenía esta cualidad, por eso que le había sido revelado por el Espíritu, que no vería la muerte antes que hubiese al ungido del Señor. Dice, y movido por el Espíritu, dice. Una persona inclinada a perdonar, que no se resiente. Aleluya. Porque si se molesta, tiene que perdonar. Ya no se mueve por el resentimiento, ¿no? Estoy resentido, apóstol. Resentida estoy, ¿no? Esa persona se movía ¿en qué? En fe. Y la fe camina de la mano del amor. Dice que la fe obra por el amor. Y el amor, estoy hablando del amor ágape, no de ese amor eros. Si me amas, te amo. Si no me amas, también no te amo. ¿Por qué? Porque había dos cualidades en él que hacía que el Espíritu esté sobre él y le mueva el Espíritu. El Espíritu sabe cuándo moverte. Si hay puertas de oportunidades que se abren para la economía y para tu prosperidad, también hay puertas que se abren para que Dios te hable, porque Dios te va a hablar en el momento que Él quiere hablarte. No cuando a ti te parece. Te llamó a 10 días, obedécele. Obedécele, porque mandó el rey. Con un pastor estoy ahí llamándole, o me está llamando ahí de Buenos Aires, y yo estoy contando la experiencia que tuve con el Espíritu Santo, y él me dice, sí, tuve una experiencia similar, me dice. También sentí en mi cama que se hundió. Alguien se sentó a mi lado, no había nadie. Y se hundió mi cama, sabía que era un ángel, me dijo que había sido enviado porque estaba sufriendo mucho. Aleluya. Pero me dice, no entendía al Señor, y cuando lo sentía el ángel a mi lado, comencé a quejarme y a quejarme y a quejarme, dice, y no hubo revelación porque se estaba quejando. Diga conmigo, eso no es verdadera fe. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Dios te manda el ángel es porque Dios te quiere hablar. ¿A cuántos acá me pinta que el Señor les ha querido hablar y no ha podido hablarles porque estaban quejándose? Se le acostaron quejándose y ese día Dios mandó un ángel y no pudo entrar a su cuarto porque se habían acostado quejándose. Porque Dios te revela a ti lo que Él va a hacer en tu vida. Y créeme que lo que Él va a hacer para ti es algo bueno. Porque Dios te llamó a ti para lo bueno, no para lo malo. Repita conmigo, cambiaré. Repita, hermano, cambiarás. Pregúntale, ¿cambiarás? Diga conmigo, ¿me sanaré? Diga a tu hermana, ¿te sanarás? Y así. Ahora, pregunta, di conmigo, ¿me levantará? Pregúntale, ¿te levantará el Señor? Y así. Repite conmigo, Él me va a levantar. Él me va a sanar. Él me va a prosperar. Él me va a hacer fuerte. ¿Sabe por qué te digo eso? Porque todas las promesas de Dios